Fiesta de bienvenida. Mi madre anunció, por fin, un nieto legítimo. Mi tía añadió, no. Como ese error de ahí, mi hija de 8 años se acercó con un sobre, diciendo, mami me pidió que te diera esto. Abuela. Contenía papeles de adopción y una carta, que dejó sus bocas abiertas. Tengo 32 años. Casada con mi maravilloso esposo, Javier, de 34 por 6 años. Tenemos una hija de 8 años, Liliana, adoptada cuando tenía 18 meses. Liliana es mestiza, afrodescendiente y blanca. Y aunque Javier y yo somos blancos, nunca la hemos visto como otra cosa que nuestra hija perfecta. Es muy inteligente, divertida y tiene una habilidad para ver a través de las mentiras que me sorprende. Mi familia, sin embargo, siempre ha sido problemática. Mi madre, Carmen, de 58 años, es de esas personas que se preocupan más por las apariencias que por el fondo. Nunca ha dicho nada horrible sobre Liliana. Pero siempre ha habido comentarios sutiles, alusiones a nietos de verdad, y una frialdad hacia Liliana que me partía el corazón. Mi hermana Mariana, de 29 años, siempre ha sido la hija predilecta, casada con su novio del colegio, casa perfecta, trabajo perfecto, y ahora embarazada de lo que mi madre considera el primer nieto verdadero. Mi tía Pilar, hermana de Carmen, de 65 años, es aún peor. Nunca ha ocultado su desaprobación por nuestra situación y ha hecho varios comentarios a lo largo de los años sobre cómo debimos esforzarnos más por tener hijos propios, en lugar de acoger el problema de alguien más. La tensión ha crecido por años, pero me mantuve callada, por el bien de Liliana, esperando que las reuniones familiares fueran más fáciles. Me equivoqué. Mariana decidió organizar una gran fiesta de bienvenida al bebé, con más de 50 personas, decoraciones profesionales, comida de catering, todo impecable. Quería que fuera perfecta e inolvidable. Bueno, inolvidable lo fue. Liliana estaba emocionada por la fiesta desde hace semanas. Escogió un vestido especial e incluso hizo una tarjeta para su tía Mariana con un dibujo de un bebé. Estaba tan orgullosa de participar y no paraba de hablar de lo emocionada que estaba por ser prima mayor. La fiesta iba bien al principio. Liliana jugaba con otros niños y por una vez parecía que la trataban como a cualquier otro miembro de la familia. Debí saber que era demasiado bueno para durar. Cuando llegó el momento del gran anuncio, Mariana y su esposo se pararon en el centro del patio con una de esas cañitas de confeti. Todos se reunieron alrededor, celulares en mano, listos para capturar el momento. La cañita explotó. Confeti rosa por todas partes. ¡Es una niña! Todos aplaudieron y comenzaron a felicitar a Mariana y a su esposo. Fue entonces cuando mi madre decidió hacer su anuncio. Por fin, Carmen prácticamente gritó por encima de la celebración. ¡Un nieto legítimo! Pensé que nunca tendría la alegría de ser una abuela de verdad. La multitud comenzó a callarse. Sintiendo la tensión, sentí un nudo en el estómago. Pero antes de que pudiera reaccionar, la tía Pilar decidió añadir su opinión. Exacto. No como ese error de ahí, dijo, señalando directamente a Liliana, que estaba a mi lado. Al menos esta sí será de la familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi el rostro de mi hermosa e inteligente hija desmoronarse mientras procesaba lo que acababan de decir. Sobre ella. Liliana me miró con lágrimas en los ojos y sentí una rabia como nunca antes. Pero antes de que pudiera enfrentarme a ambas, Liliana hizo algo que aún me pone la piel de gallina. Caminó hacia su pequeña cartera, sacó un sobre de Manila y se acercó a mi madre, con una compostura que haría sentir orgulloso a un diplomático. Mami me pidió que te diera esto. ¡Abuela!, dijo Liliana con su voz clara y dulce, que resonó en todo el patio silencioso.
Dijo que esperara hasta después del anuncio especial de tía Mariana. Mi madre parecía confundida mientras tomaba el sobre de Liliana. Yo también estaba confundida. No le había dado ningún sobre a Liliana para entregar, pero cuando Carmen lo abrió y su rostro pasó, de la confusión al horror absoluto, entendí qué estaba pasando. Javier, mi brillante esposo, que aparentemente llevaba meses planeando esto, había orquestado algo hermoso. Dentro del sobre había varios documentos. El primero era una copia de los papeles de adopción de Liliana, pero no cualquier copia. Era un documento oficial encuadernado con una carta adjunta. Mi madre comenzó a leer la carta en voz alta, probablemente pensando que era un lindo homenaje familiar a la familia que cuestionó el lugar de Liliana entre nosotros. Comenzó, su voz temblando con cada palabra. Liliana no es solo nuestra hija adoptada, es la nieta biológica de Pilar Vargas. El jadeo de la tía Pilar se escuchó por todo el patio. Carmen siguió leyendo, su voz ahora apenas un susurro. Pilar, tu hijo Marcos, a quien llevas 10 años diciendo que murió en Afganistán. No murió como héroe. Murió de una sobredosis en Atlanta. Pero no antes de tener una hija con una mujer llamada Kayla. Williams, esa niña es Liliana. Se podría haber oído caer un alfiler. Pilar parecía que iba a desmayarse, pero la carta no terminaba ahí. Marcos había estado en contacto con Kayla y sabía de Liliana. Antes de morir, hizo arreglos para su cuidado. Por eso terminó en el sistema de acogida y, eventualmente, con nosotros. Sabíamos de esta conexión desde antes de finalizar la adopción, pero decidimos no decir nada por respeto a tu duelo y tu deseo de preservar la memoria de Marcos. Las manos de Carmen temblaban mientras seguía leyendo. Lo que ahora entendía era una carta que Javier había estado redactando durante meses, esperando este momento exacto. Sin embargo, ya que la legitimidad de Liliana, como miembro de la familia, ha sido cuestionada, pensamos que debían saber que no solo fue adoptada en esta familia, nació en ella. El error al que te has referido es tu propia carne y sangre, Pilar y Carmen. El nieto ilegítimo al que has aludido es en realidad tu sobrina biológica y la futura prima de tu único nieto. Pilar ahora lloraba abiertamente y podía ver a otros familiares susurrando y sacando sus celulares. Pero la carta de Javier tenía un párrafo más devastador. También incluimos copias de la correspondencia entre Marcos y Kayla, incluyendo su última carta donde expresó su amor por su hija y su esperanza de que creciera sabiendo que era querida y amada. Pensamos que podrías querer leer cómo planeaba limpiar su vida por ella y cómo le rogó a Kayla que se asegurara de que Liliana supiera que nunca fue un error. El silencio se prolongó por lo que pareció horas, pero probablemente fueron segundos. Luego Pilar se lanzó por el sobre, intentando agarrar los documentos, pero varios familiares ya habían visto suficiente para empezar a hacer preguntas. ¿Marcos no está muerto? Alguien gritó. Tenía una hija, añadió otra voz. Pilar ahora sollozaba. No es cierto. Marcos murió sirviendo a su país. Es un héroe. Pero Javier había sido minucioso. El sobre también contenía una copia del certificado de defunción de Marcos, que indicaba la causa de muerte como sobredosis accidental, junto con registros hospitalarios y el informe policial original. Durante años, Pilar había estado aceptando compasión, donaciones y trato especial, como miembro de una familia de héroes. Incluso había conseguido placas especiales y había sido invitada a eventos de veteranos como invitada de honor. La mentira se había vuelto tan elaborada que creo que ella misma había empezado a creérsela. Carmen aún sostenía los papeles, mirando entre Liliana y Pilar. Esto no puede ser real, Liliana.
que había estado observando toda esta escena, con la paciencia de alguien mucho mayor que 8 años. Finalmente habló. Papá me mostró fotos de mí. Primer papá. Dijo simplemente. Tenía los mismos ojos que tía Pilar. Papá dijo que la familia es familia, incluso cuando son malos contigo. Lo que pasó después fue como ver una demolición controlada. Años de dinámicas familiares colapsaron en tiempo real. Mariana, cuya perfecta fiesta de bienvenida había sido completamente descarrilada, comenzó a gritarle a nuestra madre. ¿Sabías de esto? ¿Has estado tratando a Liliana como basura cuando en realidad es familia? Otros parientes exigían respuestas de Pilar sobre la situación de Marcos. Algunos estaban enojados por haber sido engañados sobre su muerte. Otros estaban horrorizados por cómo habían tratado a Liliana. Pilar intentó negarlo todo. Pero Javier había sido increíblemente minucioso. Dio un paso adelante con su celular y reprodujo un mensaje de voz. La voz de Marcos, claramente bajo la influencia, pero inconfundiblemente llamando para preguntar por su pequeña y pidiendo que la familia con buenos corazones la cuidara bien. Fue entonces cuando supe algo que nunca había sabido. Javier había estado en contacto con los amigos de Marcos y la familia de Kayla durante años, recopilando información y construyendo relaciones. Liliana había estado intercambiando cartas y videollamadas con su abuela biológica del lado de Kayla, y Javier había estado construyendo un caso para este momento exacto. Pero la parte más hermosa del plan de Javier aún estaba por venir. Liliana volvió a su cartera y sacó otro sobre, este con el nombre de mi madre escrito. Este es de mi parte. Abuela, dijo Liliana, entregándoselo a Carmen. Dentro había una carta escrita a mano en la cuidadosa letra de 2º grado de Liliana. Querida abuela Carmen, papá me ayudó a escribir esta carta porque quería decirte algo importante. Sé que no piensas que soy realmente tu nieta, pero quiero que sepas que nunca quise hacerte sentir triste o incómoda. Mamá y papá me quieren mucho y me enseñaron que la familia significa amar a las personas, incluso cuando no te quieren. De vuelta, hice un árbol genealógico para la escuela el año pasado y puse tu nombre porque eres mi abuela. Mi maestra dijo que era hermoso. Espero que algún día pienses que yo también soy hermosa. Te perdono por llamarme error, porque papá me enseñó que las personas heridas a veces dicen cosas hirientes. Pero quería que supieras que no soy un error. Mi primer papá me quiso, y mi mamá y papá me quieren. Y aunque tú no me quieras, no soy un error. Espero que quieras más al nuevo bebé que a mí, pero no porque no sea suficiente. Espero que lo quieras más, porque aprendiste a amar mejor. Liliana PD, te dibujé un dibujo de toda nuestra familia junta, incluyendo al nuevo bebé. Puedes quedártelo si quieres. No había un ojo seco en el patio. Varias personas lloraban abiertamente, incluida Mariana, que parecía absolutamente mortificada por cómo su gran día había revelado verdades familiares tan feas. Carmen miró la carta, luego a Liliana, luego a los papeles de adopción y finalmente a Pilar, que aún intentaba mantener la compostura a pesar de haber sido atrapada en una mentira de una década. Pilar. La voz de Carmen era mortalmente tranquila. ¿Es esto cierto? ¿Es Liliana realmente la hija de Marcos? Pilar miró a todos los rostros que la observaban. Luego a Liliana, que me tomaba de la mano y observaba todo con esos ojos inteligentes. Yo no podía. Pilar comenzó. Luego se derrumbó por completo. Estaba tan deshecho. Las drogas, los arrestos, el caos. No podía soportarlo más. Cuando murió, solo quise que la gente lo recordara como algo mejor de lo que fue.
¿Entonces mentiste sobre cómo murió y negaste a tu propia nieta? La voz de Javier era tranquila pero firme. Dejaste que Liliana creciera pensando que no tenía familia biológica que la quisiera. La multitud se estaba inquietando. Varias personas tomaban fotos y videos, y podía ver que algunos ya estaban publicando en redes sociales. La mentira cuidadosamente construida de Pilar estaba a punto de hacerse muy pública. Mariana finalmente encontró su voz. Mamá, Pilar, ¿qué les pasa? Liliana tiene 8 años. Ha sido parte de esta familia por 6 años. Y la han estado tratando como si no fuera nada. Y todo este tiempo era más familia de lo que cualquiera de nosotros sabía, añadió Javier en voz baja. Pero Liliana no había terminado. Mi increíble hija caminó hacia Pilar, que aún lloraba, y le dio una pequeña foto. Esta es una foto de mi primer papá, dijo Liliana. Papá Javier la consiguió de la mamá de la señorita Kayla. Creo que se parece a ti. Pilar tomó la foto con manos temblorosas. Era una imagen de Marcos limpio y sobrio, probablemente tomada en uno de sus mejores momentos. El parecido entre él y Pilar era inconfundible. Me escribió cartas, continuó Liliana con su tono directo, antes de que se fuera al cielo. Dijo que lo sentía por no poder cuidarme, pero que me quería mucho. Dijo que debía encontrar una familia que me amara como él quería amarme. Pilar miró la foto, luego a Liliana. Él... ¿Te escribió cartas? Liliana asintió. Papá Javier las tiene todas. Me las lee a veces cuando estoy triste por no tener un primer. Mamá y papá me ayudan a recordar que fui deseada. El impacto de las palabras de Liliana en Pilar fue inmediato y devastador. Esta mujer que había pasado años llamando a Liliana un error ahora, estaba enfrentada a la realidad de que Liliana era el legado de su hijo. Lo único bueno que salió de su vida problemática, lo que siguió fue la hora más incómoda de drama familiar que he presenciado. La gente dejaba la fiesta en masa, muchos deteniéndose para abrazar a Liliana y decirle cuánto lo sentían. La perfecta fiesta de bienvenida de Mariana se había convertido en una sesión de terapia sobre disfunciones familiares y verdades ocultas. Pilar terminó teniendo lo que solo puedo describir como un colapso total. Alternaba entre negar todo y suplicar perdón a Liliana. Fue realmente difícil de ver. Incluso después de todo lo que nos había hecho pasar, Carmen estaba lidiando con su propia crisis de conciencia. Seguía leyendo la carta de Liliana una y otra vez, y podía ver la culpa golpeándola en oleadas. La mujer que había pasado años rechazando sutilmente a Liliana, ahora enfrentaba la evidencia de cuánto daño había causado su frialdad. Mariana, mientras tanto, estaba furiosa con todos. Su día especial se había arruinado, pero más que eso, estaba genuinamente horrorizada por cómo habían tratado a Liliana. Seguía disculpándose con Liliana y preguntando por qué nadie le había dicho sobre la conexión familiar. Javier finalmente explicó que sabíamos sobre la conexión biológica de Liliana con la familia desde poco después de adoptarla. Pero decidimos no decir nada, porque queríamos que Liliana fuera aceptada por quien era, no por lazos de sangre. Esperábamos que con el tiempo todos la quisieran como nosotros, dijo Javier. Nunca quisimos usar su conexión biológica como moneda de cambio por decencia humana básica. Al día siguiente, la historia explotó en redes sociales. Varias personas en la fiesta habían grabado partes de la confrontación y hashtags como "A Liliana merece más" y "A la adopción es real" estaban. Tendencia localmente. Las organizaciones de veteranos que habían honrado a Pilar exigían respuestas sobre la verdadera causa de la muerte de Marcos, los privilegios especiales que había recibido, las donaciones que había aceptado y la compasión que había obtenido ahora estaban bajo escrutinio. Pilar terminó teniendo que
hacer una disculpa pública y devolver varias donaciones monetarias que había recibido a lo largo de los años. Sus cuentas de redes sociales se llenaron de comentarios y eventualmente las eliminó todas. Carmen, mientras tanto, enfrentaba su propia pesadilla en redes sociales. Personas que conocían a nuestra familia compartían la carta de Liliana y cuestionaban cómo una abuela podía tratar a su nieta con tanta frialdad. Han pasado 2 semanas desde la fiesta de bienvenida y las repercusiones aún continúan. Mariana ha estado intentando reconstruir su relación con Liliana. Y honestamente, ha sido genial. Me envía mensajes diarios preguntando cómo está Liliana y si hay algo que pueda hacer para enmendar las cosas. Carmen ha pedido reunirse con nosotros varias veces, pero aún no estamos listos. Liliana ha sido sorprendentemente madura respecto a todo, pero puedo notar que está procesando mucho. Hemos comenzado terapia familiar para ayudarla a trabajar las emociones complejas de descubrir que tenía familia biológica que la rechazó, sin siquiera saber quién era. Pilar ha estado en terapia intensiva y se ha comunicado a través de Javier para preguntar si puede tener una relación con Liliana. Lo estamos tomando muy lentamente. Liliana está curiosa sobre la familia de su padre biológico, pero también protege su bienestar emocional, de una manera que es notable para una niña de 8 años. Lo más increíble de todo esto es cómo Liliana ha manejado todo. Cuando le pregunté cómo se sentía al saber que tía Pilar era en realidad su abuela biológica, lo pensó un momento y dijo: «Me pone triste que no quiso quererme cuando no sabía que éramos familia. Pero tal vez ahora pueda aprender a hacerlo». Esta situación me ha hecho darme cuenta de cuánto había estado protegiendo Javier a Liliana y a mí. A lo largo de los años, había estado documentando cada desaire, cada interacción fría, cada vez que Liliana fue excluida o hecha sentir menos. Había estado construyendo relaciones con la familia biológica de Liliana por el lado de su madre, asegurando que tuviera conexiones con su herencia y su historia. Más importante aún, había estado preparándose para el día en que Liliana fuera lo suficientemente mayor para entender toda la verdad sobre su adopción y su lugar en nuestra familia extendida. Quería que tuviera toda la información, todas las conexiones y todo el poder para tomar sus propias decisiones sobre las relaciones. La carta que Liliana le dio a Pilar no era solo de ella. Javier la ayudó a escribirla. Pero los sentimientos eran completamente de Liliana. Había estado haciendo preguntas sobre por qué algunos familiares parecían menos interesados en ella. Y Javier la había estado ayudando a procesar esos sentimientos mientras se preparaba para este momento. Pero aquí está la parte más satisfactoria de toda esta historia de venganza. Realmente no se trataba de venganza en absoluto. Se trataba de verdad, dignidad y darle a Liliana el poder de controlar su propia narrativa. La mentira de Pilar sobre que Marcos era un héroe de guerra quedó expuesta, pero no por malicia. Se expuso porque Liliana merecía saber la verdad sobre su padre biológico. La frialdad de Carmen hacia Liliana fue señalada, pero a través de las propias palabras de Liliana sobre el perdón y el amor. Las partes más devastadoras de la revelación de Javier no fueron las acusaciones o las pruebas. Fueron las cartas de Liliana, sus dibujos, sus simples declaraciones sobre la familia y el amor. Pilar y Carmen fueron confrontadas no por ira o culpa, sino por la gracia y madurez de la niña que habían estado rechazando. Liliana pudo ser quien entregara la verdad. Pudo expresar su opinión, compartir sus sentimientos y demostrar el tipo de persona que se ha convertido. A pesar de cómo la han tratado, pudo mostrarle a todos exactamente lo que se habían perdido al no abrir sus corazones hacia ella. Ahora estamos planeando celebrar el próximo cumpleaños de Liliana con su abuela biológica, del lado de su madre.
algo que hemos estado haciendo en privado durante años, pero que ahora hacemos abiertamente. Liliana está emocionada por compartir sus dos familias entre sí y ayudar a todos a entender que el amor no tiene límites. Mariana ha pedido estar involucrada en la vida de Liliana como una verdadera tía, y Liliana está cautelosamente optimista sobre construir esa relación. Han estado intercambiando fotos y bromas por mensajes, y Mariana ha prometido que su hija crecerá conociendo a Liliana como su prima y familia. En cuanto a Pilar y Carmen, el tiempo dirá. Liliana ha dicho que está dispuesta a darles oportunidades para aprender a amar mejor. Pero también es clara sobre sus límites. Me dijo ayer: no necesito que me quieran para saber que soy digna de amor. Pero espero que lo descubran, porque sería bonito. Javier sigue sorprendiéndome a diario. Cuando le pregunté cuánto tiempo había estado planeando esto, sonrió y dijo: desde el día que trajimos a Liliana a casa, sabía que algún día ella necesitaría saber que era lo suficientemente poderosa para defenderse sola. Solo quería asegurarme de que tuviera todas las herramientas necesarias cuando llegara ese día. Lo que no esperaba era cuán lejos llegarían las consecuencias de ese día. En una semana, comencé a recibir mensajes de parientes lejanos que no había escuchado en años. Aparentemente, la noticia se había extendido por toda la red familiar, extendida, y la gente se comunicaba para disculparse por su propio comportamiento o para expresar su apoyo. Por Liliana, mi primo Diego, que vive al otro lado del país, me llamó llorando. Dijo que siempre se había preguntado por qué Pilar parecía tan amargada por la muerte de Marcos, y ahora todo tenía sentido. De hecho, había intentado ayudar a Marcos a desintoxicarse varias veces y había estado en contacto con él. Justo antes de que muriera, Diego sabía de Liliana, pero Pilar le había dicho que la adopción se había caído y que Liliana había sido colocada en otro lugar. Habría dado un paso adelante, me dijo Diego, con lágrimas. Si hubiera sabido que estaba con la familia y siendo tratada así, habría conducido hasta allí yo mismo para asegurarme de que supiera que era querida. Resultó que Marcos había contactado a varios miembros de la familia antes de morir, intentando crear una red de apoyo para Liliana. Pilar había cerrado sistemáticamente estas conexiones, contándole historias diferentes a todos. Sobre qué había pasado con Liliana y Marcos, Javier me mostró una carpeta que había estado guardando, llena de cartas, correos electrónicos y registros telefónicos que documentaban la red de mentiras de Pilar. El amigo de Marcos, Tony, había estado intentando contactar a Liliana durante años, enviando tarjetas y regalos a través de varios parientes, solo para que le dijeran repetidamente que Liliana había sido colocada con una familia que no quería. Contacto con el pasado de Marcos. «Tu esposo es detective, ¿verdad?», preguntó mi suegra. Cuando le conté toda la historia, tenía razón. El enfoque metódico de Javier para reunir pruebas y su paciencia para esperar el momento perfecto me recordaron por qué era tan bueno en su trabajo. El drama incluso se extendió a la escuela de Liliana. Liliana aparentemente había estado contándole a su maestra, la señora Rodríguez, sobre la situación familiar durante meses. Había mencionado sentirse como si no encajara del todo en las reuniones familiares y preguntándose por qué algunos parientes parecían menos interesados en ella que en otros. La señora Rodríguez me llamó el lunes después de la fiesta. Liliana vino hoy y preguntó si podía compartir algo con la clase, me dijo. Quería contarles a todos cómo aprendió que el amor familiar no se trata de estar relacionados por sangre, sino de elegir cuidarse mutuamente cada día. Liliana dio una presentación improvisada a su clase de tercer grado sobre adopción, familias biológicas
y la importancia de tratar a todos los niños con amabilidad. Aparentemente hizo llorar a varios de sus compañeros. Cuando habló de su carta a su abuela y cómo el perdón no significa aceptar un maltrato, tiene la sabiduría de alguien 3 veces mayor que ella, dijo la señora Rodríguez. Pero aún está procesando. Muchas emociones complejas. Creo que sería bueno que hablara con el consejero escolar, no porque haya algo malo, sino porque está lidiando con dinámicas familiares de nivel adulto. La documentación minuciosa de Javier tuvo implicaciones legales inesperadas. El fraude de Pilar respecto al servicio militar de Marcos podría resultar en cargos penales. Los beneficios para veteranos que había recibido, el trato especial en eventos y las donaciones que había aceptado bajo falsos pretextos habían llamado la atención de varias organizaciones. La filial de la Legión Americana, donde Pilar había sido invitada de honor durante años, estaba particularmente molesta. La habían destacado en su boletín varias veces e incluso la habían nombrado Madre de Estrella de Oro del año en 2019. El presidente de la filial, un veterano de Vietnam llamado Guillermo, me llamó personalmente para disculparse. Nos enorgullecemos de honrar el sacrificio genuino, me dijo Guillermo. Descubrir que hemos estado participando sin saberlo en deshonrar la verdadera lucha de tu cuñado con la adicción y el TEPT es devastador. Queremos hacer lo correcto por la memoria de Marcos. Y por Liliana, la filial terminó organizando un servicio conmemorativo para Marcos. Uno real. Reconociendo sus luchas con la adicción y el TEPT mientras celebraban su amor por su hija. Liliana fue invitada a hablar, y sus breves palabras sobre cómo su primer papá la había querido lo suficiente como para asegurarse de que encontrara una buena familia, hicieron llorar a toda la sala. La revelación sobre la conexión biológica de Liliana con la familia tuvo un efecto dominó en otras relaciones. Mi tío Roberto, hermano de Carmen, admitió que siempre se había sentido incómodo con cómo trataban a Liliana, pero tenía miedo de hablar porque no quería causar drama familiar. Deberías haber dicho algo hace años, me dijo en el servicio conmemorativo de Marcos. Liliana siempre parecía una niña tan brillante y dulce, y nunca pude entender por qué Pilar y Carmen eran tan frías con ella. Ahora sé que era aún peor de lo que pensaba. La esposa de Roberto, Laura, había estado documentando eventos y fotos familiares durante años. Me trajo una caja de fotos que mostraban un patrón que nunca había notado antes. Liliana siendo dejada fuera de las fotos de grupo, posicionada en los bordes de las reuniones familiares, o simplemente no incluida en tomas que destacaban a los nietos. Seguía pensando que algo estaba mal, explicó Laura. Pero pensé que eran solo dinámicas familiares normales. Mirando estas fotos ahora, sabiendo lo que sé, es desgarrador. También había escuchado conversaciones entre Pilar y Carmen a lo largo de los años que ahora tenían. Mucho más sentido en contexto. Pilar aparentemente había estado trabajando activamente para socavar el lugar de Liliana en la familia, haciendo comentarios sobre los niños adoptados siendo diferentes y sugiriendo que Liliana nunca sería realmente una de nosotros. La resiliencia de Liliana sorprendió a nuestra terapeuta familiar, la doctora Sarah Chen. Durante nuestra primera sesión, Liliana explicó la situación con una claridad y una inteligencia emocional. Notables. Siempre supe que algo era diferente en cómo me trataban la abuela Carmen y la tía Pilar. Le dijo Liliana a la doctora Chen. Pero pensé que tal vez estabas haciendo algo mal. Ahora sé que no se trataba de mí en absoluto. Se trataba de que no entendían lo que realmente significa la familia. La doctora Chen trabajó con Liliana en procesar las emociones complejas de descubrir que personas que deberían haberla querido la rechazaron basándose en suposiciones.
mientras también la ayudaba a entender que tenía familia biológica que en realidad la había querido todo el tiempo. El sentido de autoestima de Liliana parece notablemente intacto, nos dijo la doctora Chen a Javier y a mí durante una sesión privada. Su experiencia adoptiva con ustedes le ha dado una base sólida de amor incondicional. Es capaz de reconocer que la incapacidad de otras personas para quererla no dice nada sobre su valor como persona. Las sesiones de terapia también ayudaron a Liliana a procesar sus sentimientos sobre Marcos. Aprender sobre las luchas de su padre biológico con la adicción y su muerte fue difícil, pero Liliana lo manejó con una madurez característica. Estoy triste porque mi primer papá estaba enfermo y no pudo cuidarme, le dijo a la doctora Chen. Pero estoy feliz de que me quisiera lo suficiente como para asegurarse de que encontrara a mamá y a papá Javier. Eso fue probablemente lo mejor que hizo. La historia se extendió más allá de nuestra familia y llegó a nuestra comunidad. La escuela de Liliana organizó una asamblea sobre adopción y diferentes tipos de familias. Con Liliana como una de las oradoras estudiantiles, habló sobre cómo las familias pueden formarse de muchas maneras y cómo el amor es lo que hace que una familia sea real. No solo la genética. Agencias de adopción locales comenzaron a contactarnos, preguntando si Liliana estaría dispuesta a participar en campañas de concienciación o hablar con familias adoptivas prospectivas. Liliana estaba interesada, pero quería asegurarse de que su mensaje siempre fuera sobre amor y aceptación, no sobre el drama que había rodeado su historia. No quiero que la gente piense que la adopción siempre es complicada, me dijo Liliana. La mayoría de las veces es solo cosas normales de familia. Lo raro no fue que fuera adoptada. Lo raro fue que algunas personas no podían ver que ya era parte de la familia. Nuestra iglesia también apoyó a Liliana. El pastor Miguel preguntó si estaría dispuesta a hablar durante un servicio sobre familias mixtas y el perdón. El breve testimonio de Liliana sobre perdonar a quienes te lastiman mientras te proteges fue tan poderoso que varias familias se nos acercaron después para compartir sus propias historias de adopción y desafíos familiares. Mariana ha sido la más consistente en intentar reconstruir su relación con Liliana. Le envía fotos y actualizaciones sobre su embarazo. Y Liliana ha comenzado a emocionarse por ser prima mayor. Mariana le pidió a Liliana que la ayudara a decorar la habitación del bebé, y han estado intercambiando mensajes sobre esquemas de colores y decoraciones. Quiero que mi hija crezca conociendo a Liliana como su prima y aprendiendo de ella, me dijo Mariana. Liliana tiene más sabiduría y gracia que la mayoría de los adultos que conozco. Quiero que mi hija tenga esa influencia en su vida. Mariana también se disculpó públicamente en redes sociales por la forma en que habían tratado a Liliana. Compartió algunas de las fotos que Laura nos había dado, mostrando a Liliana siendo excluida de momentos familiares, y escribió una publicación extensa sobre el sesgo inconsciente y la importancia de cuestionar dinámicas familiares que no se sienten correctas. El camino de Carmen ha sido más complicado. Ha estado asistiendo a terapia individual y ha pedido reunirse con Liliana varias veces. Liliana está cautelosamente abierta a reconstruir su relación, pero también es clara sobre sus límites. Le daré oportunidades a la abuela Carmen para que lo haga mejor, me dijo Liliana. Pero no fingiré que lo que pasó estuvo bien. Si quiere ser mi abuela, tiene que actuar como una abuela que me quiere. Carmen ha comenzado a enviarle cartas a Liliana, no pidiendo perdón, sino compartiendo recuerdos de Marcos. Cuando era joven y contándole a Liliana historias sobre la infancia de su padre biológico. Liliana atesora estas cartas y ha comenzado a responder, compartiendo sus propios pensamientos y experiencias. La respuesta de Pilar ha sido la más dramática.
Tras el impacto inicial y las complicaciones legales, entró en terapia intensiva y comenzó a asistir a grupos de apoyo para familias afectadas por la adicción. Ha estado trabajando para entender cómo su vergüenza por las luchas de Marcos la llevó a crear mentiras elaboradas y rechazar a Liliana. Estaba tan enojada con Marcos por elegir las drogas sobre la familia, explicó Pilar durante una visita supervisada con Liliana. Cuando murió, no pude lidiar con la realidad de lo que se había convertido su vida. Creé esta historia de héroe porque necesitaba recordarlo, como algo más que lo que veía como un fracaso. Pilar también ha estado escribiéndole cartas a Liliana, pero las suyas son diferentes a las de Carmen. Ha estado compartiendo la verdad sobre Marcos, sus luchas, sus intentos de desintoxicarse, su amor genuino por Liliana y sus esfuerzos por crear un sistema de apoyo para ella antes de morir. Tu primer papá no era perfecto, escribió Pilar en una carta, pero tampoco era un fracaso. Era una persona enferma que te quería mucho e intentó hacer lo correcto por ti incluso cuando no podía hacer lo correcto por sí mismo. Liliana ha sido notablemente indulgente con Pilar. Tal vez porque la honestidad de Pilar sobre Marcos ha ayudado a Liliana a entender a su padre biológico de una manera más completa. Así que ahí lo tienen. La historia de venganza más épica, de la que he sido parte. Entregada por una niña de 8 años que respondió a ser llamada un error, demostrando que es en realidad la persona más genuina, amorosa y sabia de toda nuestra familia. Pilar perdió su mentira cuidadosamente construida y tuvo que enfrentar la verdad sobre su hijo y su nieta. Carmen tuvo que confrontar la realidad de su frialdad hacia una niña que había estado intentando quererla, incondicionalmente. La fiesta perfecta de Mariana se convirtió en el escenario de un ajuste de cuentas familiar, incómodo pero necesario. Pero Liliana fue la heroína de su propia historia. Pudo mostrarle a todos quién es realmente, reclamar su espacio en la familia y demostrar que nunca ha sido el error de nadie. Siempre ha sido el milagro de alguien. Los efectos dominó continúan extendiéndose por nuestra comunidad, nuestra familia extendida, e incluso extraños que han oído la historia de Liliana. Se ha convertido en una defensora de la concienciación sobre la adopción y la aceptación familiar. Todo mientras mantiene la inocencia y la alegría que la hacen una niña tan especial. Y honestamente ver a mi hija manejarse con tanta gracia y fuerza frente a años de rechazo sutil, valió cada momento de drama familiar que siguió. La mejor venganza realmente es vivir bien. Y Liliana está viviendo tan bien como cualquier sos. Niña de 8 años podría vivir. Actualización. Liliana me pidió que añadiera que espera que todos aprendieran algo de su historia sobre tratar a todos los niños con amabilidad, ya sean adoptados, biológicos o simplemente diferentes a ti. Dice que la familia se trata de amor, no de ADN que coincida, y que todos merecen sentirse queridos. Niña sabia, creo que me la quedaré. Edición. Gracias por todo el apoyo en los comentarios. Liliana ha estado leyendo algunos de los más amables con supervisión y está sorprendida de que tanta gente piense que es valiente. Quiere que todos sepan que si conocen a un niño que es adoptado o está en cuidado de acogida, lo mejor que pueden hacer es simplemente tratarlo como a cualquier otro niño, con amor, respeto y la suposición de que pertenece donde está. Edición 2. Para aquellos que preguntan por actualizaciones sobre Pilar y Carmen, estamos tomando las cosas muy lentamente. Liliana está a cargo de esas relaciones ahora, y estamos siguiendo su guía. Es sabia, más allá de sus años, pero sigue teniendo 8, y su bienestar emocional es lo primero. Edición 3.
Liliana quiere dar las gracias a todos los que compartieron sus propias historias de adopción en los comentarios. Dice que eso la hace sentir menos sola y más normal, lo que honestamente me hizo llorar de felicidad. Liliana espera que su historia inspire a otros a construir familias basadas en el amor y la aceptación, sin importar cómo se formen. Gracias por escuchar su voz y compartir su mensaje.